Cuando vos, el que abraza la libertad, ¿sí? Y así como toma decisiones, ¿sí? Siempre con la premisa de respetando el proyecto de vida del prójimo, ¿sí? O sea, como lo define Alberto Venegas Lynch, hijo, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Es decir, vos podés hacer cosas siempre y cuando no jodan a los demás. Y los tres derechos básicos son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la propiedad. El derecho a la vida me encanta. O sea, entonces, en ese sentido, lo que uno, digamos, o sea, cuando vos sos libre, o sea, vos vas a tomar decisiones, pero así como querés disfrutar los resultados, te bancás los costos. Claro, que a veces son muy altos. Pero hay que La bancárselo. vida. Es decir, ¿me entendés? Vos que hiciste ¿Te eso... gusta el Durano, como dicen? Bancate la pelusa. Bancate la pelusa. Háblame de Martín Guzmán. ¿Y de dónde estamos parados hoy? Si es que ya está esto firmado, se hace comunicar mañana. ¿Nos bajamos los pantalones? ¿No nos bajamos nos bajamos los pantalones, los calzones? ¿Había que hacerlo? ¿Se podía haber evitado? Mirá, la verdad es que el tiempo vale. Hablando de sexo tántrico, lo de bajarse los calzones fue raro, pero no, pero en serio. ¿Está bien lo que estamos haciendo? A ver, siempre es bueno salir del default. O sea, y también hay que aclarar que el default lo dejó plantado el anterior gobierno. Es decir, el gobierno anterior, digamos, técnicamente entró en default a mediados del 2018 cuando tuvo que ir a pedirle la escupidera al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque se había quedado sin acceso a los mercados y tuvo que ir a llorarle al Fondo Monetario que le ponga plata. ¿Sí? Y de hecho, eso no solo que evitó el default, sino que además permitió que el Banco Central durante ese año vendiera 21.000 millones de dólares de reservas, cosa que si no lo hubiera hecho, hubiéramos tenido una inflación del 500%, algo que para la época moderna es una hiperinflación. Primer punto. O sea que en realidad, digamos, este problema de la deuda ya venía. ¿Sí? Ahora, estoy pensando, te lo pregunto básico porque yo de economía no entiendo un poco más que las cuentas que pago en mi casa. O sea, Macri nos endeuda, Alberto paga, o sea que tiene chances Macri cuando vuelva a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy un señorito que tengo todo solucionado. No, lo que hizo... Si es que Macri vuelve, ahora vamos a verlo en París. A ver, hay un par de cuestiones. Para que lo entienda fácil la gente que está en la casa. Por eso, es decir, lo que hizo ahora el gobierno, digamos, es salir del default. Sí. Es decir, ¿por qué? Porque Argentina estaba en default, ¿sí? Lo que pasa es que no estaba el default total porque fue defaulteando distintas series, pero a lo largo de este año no pagó nada. Sí. O sea, con lo cual vos cuando no cumplís el plazo, ¿sí? O la tasa o el capital, estás en default, ¿sí? Entonces, cuando... Es más, estaban en condiciones los acreedores de litigar en el juzgado de New York, ¿sí? Y, digamos, acelerar todas las series y que entrara en default Argentina. Esa es la realidad. Ahora... Es bueno que hayamos salido del default. Ahora, la pregunta es, si vos le diste a los acreedores todo lo que querían, ¿por qué tardaste tanto tiempo? Fíjate qué tremendo, digamos, que le hayas dado tanto tiempo, porque si vos hubieras recompuesto rápidamente la situación... Pero ¿no habrá que en realidad no convenía recomponer rápidamente la situación? Pero, a ver, fíjate esto. Una de las cosas, ¿cómo hicieron, por ejemplo, muchos países para mitigar el impacto negativo, ¿sí?, del coronavirus? Porque ¿qué es el coronavirus? Es una retracción de la oferta. Tenés menos trabajadores en el mercado laboral, se produce menos, la producción cae. Entonces, ¿qué pasa? Las personas no pueden consumir porque ahora hay menos ingreso, ¿sí? Por ejemplo, entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos financió, por un lado, digamos, se ejecuta directamente el fondo de desempleo. Pero por otra parte, digamos, el presidente de Estados Unidos giró guita a los que se quedaban sin laburo. ¿Y eso cómo se compensa? Y se compensa de endeudamiento de Estados Unidos respecto al mundo. ¿Quién es mejor, entre comillas, ya sabes cómo te pregunto, la Cunza o Guzmán? Porque los huevos que tuvo la Cunza, bueno, le dieron un balde de agua para pagar... Está bien, a ver, lo sentaron en una silla eléctrica. ¿A Guzmán lo trajeron para eso? No, a ver. Una silla eléctrica. Yo creo que hoy la Cunza se dedica a dar cursos de cómo sobrevivir en la silla eléctrica. Sí. ¿Ok? Pero eso no lo hace un héroe. ¿Qué podría hacer después de estos cursos? No, me parece que justamente habiendo podido llegar a esta misma solución a inicio del año, de hecho hubiéramos sufrido muchísimo menos como sociedad, digamos, haciendo endeudamiento, pero no lo pudimos hacer. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista la negociación fue pésimamente llevada. Porque de hecho cuando arrancó... ¿Nielsen tuvo algo que ver en esta negociación?
Bueno, vayamos, no sé, yo no conozco, No me digamos, lo que mienten, pasa no, con ahí las no me partes. va como a los hombres como no me mienten los Es amigo conozco. de Nielsen. Perdón, ¿qué Pero yo decís? soy amigo de Nielsen. No, pero bueno, pero o Nielsen sea, tuvo que ver en esta cosa de firmen, no- boludo, no dale, sé, pónganse digamos, las pilas. ese está en IPF. Pero bueno, está digamos. en IPF, pero le dice firmen ahora. Bueno, hay que ver si lo escuchan, digamos. El parece que cargo lo no se le escucharon. dieron. Bueno, digamos, puede ¿Crees, ser. ¿Crees que Guzmán vino para resolver la deuda y que es una tarea cumplida y después se irá y vendrá un otro? Mira, yo de vuelta. ¿Quién tiene que ser un buen ministro de Economía? ¿Qué tiene que hacer un buen ministro de Economía? Estamos en la peor crisis de la historia. Ser un- ¿Desde hace cuánto? No, esta es la peor Esta. crisis de la historia. La peor crisis de la historia. Sí, a ver, digo, lo que tiene que ser un ministro de Economía es ser un buen gerente. Sí, Es decir, no necesariamente tiene que ser el que más sabe, claro. sino que tiene que El que saber mejor administra. tiene que saber rodearse de los talentos pertinentes para cada uno de los lugares que hay que estar tomando decisiones. O sea, eso es lo que yo considero que, digamos, debería ser el mejor ministro de Economía. Desde mi punto de vista, digamos, Guzmán es un pésimo ministro de Economía, porque podría haber hecho este acuerdo, digamos, más bien asumía, no pasar tanto tiempo. De hecho, cuando arrancaron las negociaciones, cuando Guzmán Pero ofrece... disculpa que Sí, te pero interrumpa desde también- mi ignorancia, pero perdón, a los dos les pregunto. ¿Será que él se durmió o que parte del arreglo era que había que dormirse, Pero sí, estirar, pero sí. distraer? No, sé? pero es que el problema es que eso La cuesta ¿No era pandemia bajarse plata. muy rápido los pandemia te pantalones, ayudó a arreglo lograr rápido? No, no es que Perdón, vos ¿cómo, bajes- Rodrigo? que la pandemia te ayudó a lograr un acuerdo con una mayor quita, porque tal vez en enero o en diciembre, si a vos te decían, si al argentino promedio le decían que iban a lograr una quita de 46%, nadie lo hubiera esperado. Ahora la ¿Quién pregunta dijiste es, que era? ahora la pregunta es, ¿vos Ahora- crees que ahora este no- la pregunta es, ¿vos creés que, ¿Quién? digamos, ex ante él sabía que se venía la pandemia? No, no. Ah, bueno, ¿Quién entonces dijiste que era el mejor ministro de Economía que no te escuché bien? ¿O que te parecía que era el mejor ministro de Economía? ¿quién consideró ¿Caballo? Caballo, Caballo. sí. Me cabalo y no me levanto. ¿Por No, qué? no, pero a ver, primero, hay un trabajo de Gerardo de la Paulera, Bossoli e Irigoyen que hacen se llama Passing Pero the no Buck. nos dejó en Pará, recontrapampa y la vida con el culo para arriba. Ahora te voy a A explicar. ver. Hacen un trabajo que se llama Fui clara con lo que dije, cómo Passing nos the dejó Buck, Caballo. ¿no? Y evalúa todos los gobiernos de la historia argentina. Usa un indicador que se llama Índice de Presión Macroeconómica, desarrollado por un economista de Harvard. Pero que vos se llama... contame, más allá de Bueno, este pibe grosso. en ese Sí. ranking, el primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia. Y justamente, digamos, arrancó mal el primer gobierno de Menem porque salió mal el plan Bujibor, salió mal las distintas facetas del plan Herman y sí salió bien, digamos, el plan de la convertibilidad. Entonces, claramente, digamos, el primer gobierno de Menem es el mejor gobierno de la historia por lo que hizo Caballo en el Ministerio de Economía. ¿Te puede gustar? No te puede gustar, digamos, lo que vos El quieras. gobierno de pero, Néstor Para, también. ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, obvio, claro. Obvio, claro, pero es jugado decirlo. Bueno, está bien, se ve lo que pasa. Yo te voy a explicar. Vos tenés tres versiones de Caballo. Tenés una versión de Caballo que fue presidente del Banco Central, Y hablame de Menem como presidente. el mejor presidente del país en toda la historia, el primer gobierno de Menem. En toda la historia. Exactamente, bueno, ¿Por lo qué? más está, digamos, medido. No, Es te decir, lo con pregunto, números. te lo pregunto. Digamos, no, es no. un trabajo, se llama Passing the Buck, digamos, el que quiere va, lo lee, digamos, o sea, están después las actualizaciones, van y lo leen y listo, digamos, o sea, yo discuto sobre números. Y los números, digamos, avalan esa hipótesis. Ahora, respecto, digamos, a la posición de Caballo, es más, te voy a decir algo, es un patriota. Caballo es otro título. Caballo es un patriota. ¿Por qué? Claro, porque fíjate esto, cuando llega en el 2001, ¿sí? De la Rúa, ¿con quién se quedó? Con Machinea. Alguien que había estado en la, La hiper. tabla, la famosa tabla. Sí, alguien que había estado en la hiper de Alfonsín en el Banco Central. Un desastre, ¿sí? Y es más, digamos, le vendió, digamos, a la gente de que se iba a salir aumentando el gasto público. ¿Cómo terminamos? Terminamos en el Fondo Monetario Internacional con el blindaje. Pero yo cada vez que pienso en Caballo me acuerdo del corralito y Bueno, me vuelvo porque loca. justamente, o sea, porque vos no estás mirando lo que fue, digamos, ni el Caballo del 91 al 96 y estás mirando lo que pasó en el 2001. Una vez que, digamos, o sea, fracasa la gestión de Machinea, ¿sí? Y digamos, el acuerdo empieza a temblar, el acuerdo con el fondo, y empieza una corrida cambiaria. Ahí viene Ricardo López Murphy, estuvo 15 días y lo echaron. Y después vino Caballo. ¿Sabes qué es lo importante? En ese momento Caballo era el político con mejor imagen de toda la Argentina. Si él lograba salir de esa situación, todo el mérito se lo iba a llevar de la Rúa. Y por otra parte,
Si salía mal, todos los costos se lo iban a hacer pagar a él. ¿Y a quién se lo hicieron a pagar? Se lo hicieron pagar a él. ¿Por qué? Porque la corporación política... Pero nos endeudaron hasta las pelotas. La corporación política le cobró el hecho de haber hecho la reforma del Estado y bajarle los curros a los políticos ladrones. Entonces, digamos, estigmatizaron. No solo lo estigmatizaron a él, estigmatizaron las ideas. ¿Sabes por qué? Porque el liberalismo es el único que le dice al político que es un chorro. ¿Me entendés? Es decir, nos quitan las libertades, nos roban nuestros ingresos. Porque ¿sabés qué? ¿Cómo se gana la plata en el mercado? Vos te ganás la plata en el mercado sirviendo a otras, al prójimo, con bienes de mejor calidad o mejor precio. ¿Cómo se hace de recursos un político? ¿Cómo los hace el Estado? Cobrando impuestos. ¿Y acaso vos creés que los impuestos son voluntarios? Es un acto violento. Es decir, el pago de impuestos es un acto violento. ¿Me comprendés? O sea, eso ya implica un cercenamiento de tus libertades. O sea, te restringe tus ingresos. Después te restringen en qué puedes gastar, en qué no puedes Pero gastar. sin impuestos no habría Estado, claramente. Obvio. Pero si vos entendés que el Estado es el problema, no es la ¿qué solución... sería? Como un Estado sin Estado. ¿Cómo se llamaría? No. A ver, porque vos tenés que definir, digamos, cuál es el mundo que querés. El que querés. O sea, si querés podemos discutir en un plano que se llama normativo, el debe ser. En ese plano, si querés, discutimos y yo te explico cómo es una sociedad libre, que es una sociedad anarcocapitalista. La otra posibilidad es que discutamos en el mundo que existe. En el mundo que existe, digamos, vos entendés que hay restricciones. Y hay de dos tipos de restricciones. Hay una restricción de que vos hoy asumís. Y vos no podés hoy pasar a la solución cero Estado. ¿Por qué? Porque hay un Estado y encima es enorme. ¿Sí? Y aparte hay un montón de partidas que no las podés dejar. O sea, hay partidas que no podés abandonarlas. Los liberales, apoyados sobre un texto de Ayn Rand que se llama La ética de la emergencia, justamente lo que consideramos es que los más vulnerables les tenés que dar asistencia. ¿Por qué? Porque, digamos, si se te mueren, no va. Entonces, por eso también es cierto, hay que marcar que... ¿Para cuánto ya llevamos emitido? En lo que va del año ¿cuánto? emitimos 1.5 billones de pesos y solamente el 30% de eso llegó a la calle porque el 70% lo sacaron con la música. LELIQs y pases. Escúchame, Entonces, cuando sí. vos mirás la cantidad de base monetaria, vos tenés 2.3 billones de pesos. Y cuando mirás la LELIQ tenés y pases 2.5. ¿Sabés qué quiere decir eso? Que si llegara a haber un pánico bancario, vos en 28 días duplicás la cantidad de dinero. Yo te quiero decir algo, porque ya ¡Pum! no vamos, quiero invitarte las veces que quieras. ¿Me puedes cerrar con el carajo, libertad, carajo, vamos? ¿Me puedes cerrar con eso? Cerralo. No, si querés mando el saludo libertario. Eso, quiero el saludo libertario. A la cámara. Hola, soy Javier Milei, el libertario. Y este es un saludo para todos los que nos siguieron hoy en el programa de Viviana y para todos aquellos que me acompañan en dar la lucha contra los colectivistas hijos de recontrarremil puta que nos quieren cagar la vida. Así que les mando un abrazo grande y como corresponde. ¡Viva la libertad, carajo! Y yo, pará que tengo que cerrar yo. Gracias, Milei. Y yo, como la conductora de este programa, voy a bebotear, como dice Nancy, le mando un beso. Que tengan mucho sexo tántrico, que gocen mucho toda la noche. Ya venimos, no se vayan.